Perfecto, continuamos entonces. Entonces, esa es la particularidad, ¿no? de conocer este dato, la importancia de conocer la hora solar pico, ¿no? Y también la importancia de saber del potencial que tenemos como país, ¿no? Pero, ¿no? Algunos detallitos más adicionales, más prácticos, digamos, al respecto. Y ahorita vamos a hacer un ensayo con ustedes. Ah, por ejemplo, aquí tenemos que México, como habíamos dicho, tiene una hora solar pico de 5.46. Eh, Eso quiere decir que tengo 546 watts por día. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Doctor, una pregunta. A ver, vamos a las preguntas, ¿sí? Cuando dice de cada país tiene la hora solar pico, ¿eso se refiere al máximo que puede tener ese país o a un No, promedio? no en todo México, en Distrito Federal. Aquí dice Colombia, Bogotá, en ese lugar. Y así, ¿no? Berlín, Alemania. En Bolivia, por ejemplo, en el altiplano, se estima que nuestra hora solar pico, mira que es bueno, es 6 horas. O sea, los que hacen dimensionamiento rápido de las plantas solares fotovoltaicas, yo considero que eso es, digamos, incorrecto. Les voy a explicar por qué más tarde. Pero para darle, ustedes saben que cuando uno está haciendo una cotización, quiere rápido un dato, dame más o menos. Entonces, los que hacen la cotización lo hacen a la rápida y el dato que tienen es que aquí en el altiplano, el HSP, ¿no? ¿No? Entonces, varía. En nuestro mismo país no podemos decir que es 6 en todo el país, ¿no? Va a variar lógicamente. Vamos a ver más tarde justamente la hora solar pico en diferentes puntos del país. Bueno, de hecho ustedes lo están viendo ya eso, ¿no? Con la última práctica. No sé si he respondido a tu pregunta, estimado Jaime. Sí, doctor, sí, está bien, está claro. Perfecto, avanzamos entonces. Bueno, estamos viendo esto, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejercicio con ustedes para que despertemos. Vamos a mencionar al compañero X y él nos va a decir cuánto. Les voy a dar un datito más. A ver, por ejemplo, aquí dice los datos, fíjense. Tengo yo mi planta, entre comillas planta, tengo mi panel solar de 100 watts, ¿no? Y digamos que estoy en México DF, ¿ya? Distrito Federal, o en algún lugar aquí del altiplano, donde porque el altiplano también difiere, ¿no? Tienes una zona extensa también, y ahí, por el lado del Potosí, por ejemplo, tiene una mejor radiación que aquí en La Paz. Entonces, pero en algún lugar, ¿no? Es 5.46, ¿no? Y me compré mi panel de 100 watts y quiero saber qué puedo, ¿no ve? ¿Qué puedo encender? ¿Qué equipo electrónico puedo utilizar con eso? Y tengo un televisor de 100 watts. ¿Va a trabajar, sí o no? Pero claro, ¿no? Porque fíjense, si mi hora solar pico lo multiplico por los 100 watts de mi panel solar, voy a tener 546. Entonces eso es más de 100 watts. Entonces sí, como es más de 546, es más de 100, mi televisor va a trabajar. La pregunta ahora es otra, ¿cuánto tiempo va a trabajar? Entonces agarro mi calculadora y lógicamente agarro 500, aunque creo que es obvio lo que estoy haciendo, pero sirve para los siguientes ejemplos. 546 lo voy a dividir entre 100. Y lógicamente me va a salir 5.46. Entonces este televisor, ¿no ve? Como este panel solamente me va a poder producir en un día 546, me va a poder ayudar a que este televisor trabaje 5.46 horas. ¿No? Ya tengo el dato entonces. ¿Y qué pasa si en vez de televisor tengo otro dispositivo? Aquí tengo una computadora, una portátil. Y tengo la portátil y esta trabaja 40, es de 40 watts.
y lógicamente quiero saber, bueno, que me va a trabajar, me va a trabajar porque 546 es más que 40. Pero ¿cuánto tiempo va a trabajar? Y hago lo mismo, ¿no? Agarro 546 y lo divido entre la potencia es de 40 watts. Y me sale lo que tenemos aquí, 13.65 horas. Entonces estoy feliz. Creo que no me va a faltar mi laptop. Pero un refrigerador y es, ¿no? Este refrigerador es de 200 watts. Aquí, por si acaso, ya estoy haciendo un cálculo momentáneo porque sabemos que eso trabaja intermitentemente, pero digamos que es así. Refrigerador de 200 watts. ¿Por cuánto tiempo me va a trabajar? Lógicamente voy a agarrar 546, voy a dividir entre 200 y lógicamente me va a obtener este valor, ¿no? 546 dividido entre 200, 2.73 horas. ¿Cómo sería en La Paz? Entonces, para saber en La Paz, estamos diciendo donde el HSP es de, digamos que es 6 horas pico, o sea, no es nada mal, envidiable nuestra situación. Y aquí hay una página muy interesante que he encontrado, del gobierno argentino. Lo bueno de los argentinos es que su normativa para el tema de explotación de las energías renovables bien desarrollada. Nos llevan de lejos, digamos, ¿no? De lejos, de lejos. Al viceministerio de electricidad, una propuesta para justamente eh, poder hacer sistemas distribuidos. En otras palabras, es que cualquier persona pueda vender energía eléctrica a la red. Es decir, tú tienes una buena terraza en tu casa, te compras tus, qué sé yo, 10 paneles de 200 watts cada uno, ya tienes una pequeña planta y puedes vender la red. Esa normativa no hay y eso justamente, bueno, con un grupo de investigación que teníamos, hemos presentado una propuesta de normativa. Pero nosotros estamos así, cuando hemos hablado con los técnicos bien reacios, eh, tienen, bueno, por lo menos en esa época tenían otra visión, en otra oportunidad les voy a comentar esos detalles si desean, pero son un poquito ariscos, digamos, ¿no? En cambio, en Argentina la tienen bien clara, su normativa está bien desarrollada, y por eso estaba buscando datos referenciales, perdón. Y acá, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Por ejemplo, una afeitadora, ¿cuánto es su potencia? ¿No? Es, como dice acá, 5 watts. Y acá aire acondicionado es 1350. Y así sucesivamente, ¿no? Pues, lo dejaré ahí congelado la paginita y me voy a ir a un cuadro y vamos a llamarle al compañero X. Ver, para referencia le vamos a dar al compañero X este dato. Eh, que tengo un panel de 300 watts, ¿ya? Un panel de 300 watts. Eso pueden apuntarse en un papelito. Aló, Agustín. Un panel de 300 watts en La Paz, ¿cuánto me va a producir en un día? Bueno, vamos contigo, José. ¿Me ayudas, por favor? Un panel de 300 watts, ¿cuánto me va a producir en un día? Aquí en La Paz. Eber Guzmán.
Bueno, alguien, Por bueno, favor, cualquier no sé, entusiasta de ustedes, por favor. Vamos, para ponerle un poquito de dinámica a la clase, ¿no? doctor, le habla Freddy Hurtado. Freddy, muchas gracias, Freddy. A ver, la preguntita es, me he comprado un panel de 300 watts, vivo en La Ujú. Paz, ¿cuánto me va a producir en un día ese Bueno, panelcito? sobre la exposición que usted ha dado, ha dicho que el mejor horario o el parámetro de horas que nosotros tenemos son 6 horas que podemos utilizar la energía solar. Si multiplicamos 300 por 6, tendría que ser 1800 watts. Es más o menos yo ahora cálculo que he llegado a realizar, no sé si está bien. Claro, ¿cómo? Perdón, estaba un poquito con la voz muy alta. 300 watts lo multiplico por ¿cuánto? 6 horas vendría a ser 1800 watts. Es 1800 watts, ¿no? Ya, me Sí, has doctor. respondido muy bien a la pregunta, estimado Freddy. Gracias por ponerle dinámica un poquito a la clase. Ahora la última pregunta es la siguiente. Vamos a ver quién nos apoya esta vez. Y la pregunta es esta. Yo me voy a esta página y así al azar, ¿dónde está la página argentina? Y digamos yo, a ver, me he comprado, ya, aquí una computadora que tiene esta potencia media de 200 watts. ¿Cuánto tiempo va a trabajar? Bueno, muy sencillo. Vamos con otro, a ver. Una bomba de agua de medio HP. Es de 380 watts. ¿Cuánto tiempo va a trabajar aquí en La Paz una bomba de agua? ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Es de 380 4,7 watts. horas. Perdón, perdón. Trabajaría 4,7 horas, doctor. 4,7 horas, Sí. ¿no? Así de fácil. Aquí tengo la calculadora. Como nos ha ayudado tu compañero, era 1800 dividido entre 380. Y como dijo el compañero Cristian, ¿no? Sí, doctor. Gracias, Cristian. 4,7. Es sencillo entonces el cálculo, pero miren, ya nos vamos, estamos viendo ya el sentido práctico, ¿no? De conocer la hora solar pico, y a eso ya lo hemos enlazado más con nuestro panel solar, ya está claro, y ahora eso más, estamos viendo con diferentes tipos de dispositivos, cuánto tiempo nos va a alcanzar, entonces, más o menos es lo que estamos buscando. Perfecto. Entonces, esto de la hora solar pico, la radiancia, ya cobra sentido. Eso también lo hemos analizado. Ahora ya iremos a la parte de dimensionado, ¿no? Doctor, Acá dice la importancia de la hora solar pico en el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. ¿Pueden ver la imagen? sí, doctor, se ve. Se ve, se ve. Vaya, 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 qué increíble. La siguiente lo hago más chiquitito. Bueno, entonces, para los que no han No, no se visto, ve, no. la fórmula quería decir. Aquí está, esta es la formulita clásica. Este es el método clásico para hacer el dimensionamiento de sistemas off-grid, ¿no? O sea, aislados. Esta es la fórmula clave. Y como pueden ver aquí en la parte superior, dice factor de seguridad por consumo diario dividido entre amigo, nuestro viejo amigo HSP, que es la hora solar pico. WP es la potencia del módulo fotovoltaico. Y aquí FR es la reducción de potencia por diferencias con el STC. El STC es esto. ¿Dónde está? Standard Term o sea, el STC en palabras sencillas es esto. Las condiciones estándar. O sea, 1000 watts sobre metro cuadrado, temperatura 25 grados y masa de aire 1.5. Ese es el STC. Las condiciones de laboratorio, si se quiere, ¿no? Para construir los paneles solares. Bueno, entonces la clave del éxito había sido correctamente interpretar esta formulita. Y vamos viendo cada uno de los puntos con detalle. Aquí está justamente la explicación. Dice,
que tengo que agarrar primero el factor de seguridad. Incrementa la cantidad de energía demandada para recuperar las baterías ante periodos consecutivos sin sol. ¿No? Entonces, una hermosa gráfica de hora solar pico es esta, la que ven. Bueno, esta de acá. Es una hora solar pico ideal. Pero una hora solar pico es esta que ven acá. No es tan regular, no es tan simétrica exactamente como la que han visto arriba, ¿no? Es impredecible, hoy puede estar así, mañana puede estar un poquito diferente. Va por ahí, pero siempre varía, entonces puede haber nubosidades, etcétera, etcétera. Entonces, para considerar ese tipo de contingencias, este factor de seguridad, ¿no? Un poquito más tarde vamos a ver qué valor le podemos dar a este FS, pero ya desde ya sepan de que este factor de seguridad me ayuda a que la dimensión o el cálculo de mi sistema fotovoltaico tome en cuenta justamente cualquier tipo de contingencia, ¿no? Como lluvias, etcétera, etcétera, que disminuyan la radiación solar. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde, cómo lo calculamos. El otro es el CD, que es consumo diario de energía. Ojo con esta palabra o esta letrita que dice aquí, diario. No es semana, no es año, es diario, ¿no? Entonces, les recalco eso porque con otros grupos justamente había esa confusión que me entregaban semanal y no, pues otros datos obtenían. Según los datos surgidos del relevamiento, hay que hacer un relevamiento, lógicamente, de todo lo que consumes, por decir, en tu casa, ¿no? Cuántos focos tienes, etcétera, etcétera. La hora solar pico, díganme, ¿saben cómo hallar? ¿Sí o no? Sí, sí, doctor. Sí, sí, doctor. Ya, eso, saben cómo hallarlo, pero hoy día lo vamos a afinar, porque me falta comentarles un pequeño detalle más para poder calcular bien este dato. Pero ya la idea general, lógicamente, la tienen, ¿no? Entonces esto ya lo vamos a calcular nuevamente, bajo el mismo principio que teníamos la otra vez, solamente falta explicarles un detallito. Acá, lógicamente, ¿de cuánto será el panel solar que utilicen, no? De 50, de 100, de 250, no sé. Entonces ese valor lo van a colocar acá. Depende de su panel solar. Y luego aquí, reducción de potencia por diferencias, ¿no? Con el STC. Caractericemos entonces cada uno de estos. Comenzaremos con el consumo diario, ¿no? ¿Qué se necesita? La potencia de todos los artefactos que se va a alimentar. Entonces, por si acaso ya vayan asimilando, porque lo que van a presentarme ustedes como práctica es el dimensionamiento de una pequeña planta solar fotovoltaica que pueda alimentar a todos los dispositivos que tienen en su casa, ¿no? Entonces, justamente de eso se trata aquí, tienen que realizar, ver, ¿no? De cuánto, a ver, mi tablet, de cuánto había sido, etcétera, etcétera, ¿no? Mi plancha, etcétera. Tienen que ver cuánto usan, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Todo el relevamiento, incluyendo sus picos de potencia en caso de haber motores, ¿no? Por ejemplo, los refrigeradores, tiempo de uso de cada uno. No, lógicamente esto es importante, el tema de la honestidad. Dimensionamiento de sistemas off-grid, ¿no? Esto lo vamos a ver ahorita con un ejemplo, pero es la misma página de la otra vez, ¿no? La página de la NASA. Acá, lógicamente, algunos detalles principales, ¿no? Que lo habíamos visto, ¿no? Tenemos que ir donde inclinaciones de paneles solares en la línea del ecuador. La temperatura máxima y mínima también tiene que tomar en cuenta, ¿no? Eso están en estos lugarcitos. Y digamos, ya tenemos una estimación, por ejemplo, acá. Bueno, acá el FS, lo he borrado, creo. Aquí está FS. ¿Cómo calculamos el FS? Dice, el factor de seguridad incrementa la cantidad de energía demandada para recuperar las baterías ante periodos consecutivos sin sol.
¿Cuál es el criterio? Utilizamos 1.2, es decir, el 20%, porque al resultado le vamos a multiplicar por 1.2, es lo mismo que subir el 20%, ¿no? El 20% al consumo diario. Esto es para uso domiciliario. Entonces, si van a hacer el cálculo para su casita, ya tienen el dato, 1.2. Pero 1.5, que es el 50%, fíjense cuánto lo incrementa, lo sobredimensiona, digamos, el consumo diario para usos más exigentes o situaciones de dependencia extrema sobre el sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, eso ya depende, ¿no? De la exigencia del sistema como tal. Podría ser, por ejemplo, para un hospital, entonces ahí sí, sustituyendo los datos. Entonces, FS, se entiende que aquí se ha colocado 1.2 porque debe ser un domicilio. Aquí se ha hecho el cálculo del consumo diario de algún domicilio, es 3.143 watts hora. El HSP es 3.61, ¿no? De algún lugar geográfico. La potencia de tu panel solar es de 270 y para este valor, para este factor, se le ha colocado 0.7, ¿no? Ya, en total me sale 5.5, no me sale un valor exacto. Aquí lo que estamos calculando es cuántos paneles solares vamos a utilizar. Y se redondea al inmediato superior. Se usan criterios, lógicamente, para esto, pero le estoy comentando el método clásico. Entonces, cuando me salía 5, incluso 5.1, ya lo lanzaban al inmediato superior, que era 6. 6 paneles de 270 watts. Entonces, así, en la forma clásica es como se calculaban la cantidad de paneles solares que utilizaban. Luego, calculamos el tema de las baterías. Para el cálculo de baterías, nuevamente, tomamos en cuenta el consumo diario, ya sabemos cómo calcular eso. La autonomía, en el sentido, ¿cuántos días sin radiación piensan que vamos a estar? Pónganse que, como un amigo de Chile me decía que vivía en el sur, por ahí, lo, todos los días llueve, sin cesar, o sea, sin descanso. Aquí en La Paz llueve un rato, aunque sea unas 3 horas después descansa, ¿no? Él me comentaba cuando llegó que allá no, intempestivamente, digo. Entonces, lógicamente, de que es radiación solar solamente difusa, entonces muy bajito, digamos, ¿no? Su alimentación de sus paneles solares, ¿no? Entonces, es como considerar, digamos, que vamos a estar algún tiempo sin alimentar nuestras baterías y ahí se puede colocar el tema de la batería, ¿no? Puede ser 1, 2 días, 3 días. Y luego la batería aquí, de batería, capacidad de energía de la batería en watts hora, ¿no? Bajo la tensión nominal de voltios multiplicado por la capacidad en amperios hora, ¿no? Entonces puede ser, digamos, de 12 voltios por 40 amperios hora, entonces ese valor voy a colocar aquí, el producto. Y por último, profundidad de máxima descarga. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, aquí utilizar un panel de litio que admite la descarga profunda que una batería de plomo ácido que creo que su nivel de descarga es 0.7, por ahí nomás. Entonces, esos son los criterios. Entonces, el cálculo de baterías, ¿no? Aquí tenemos el consumo diario, 3.143, 3 días de autonomía, la capacidad de las baterías, aquí se está multiplicando, 12 voltios, la batería es de 12 voltios, por 240 amperios hora, me bota 2.880 watts hora y eso se coloca acá. Y la profundidad de descarga es 0,7. Y como resultado me bota 4 baterías. Entonces, ese es el método clásico. Para el método clásico, ¿tienen alguna pregunta? Voy a colocar en la formulita. Ahorita ya vamos a resolver un problema práctico, pero para el método clásico, ¿tienen alguna consulta?
Sí, doctor. Doctor, ¿A qué se refiere lo que dice ahí en la hora solar pico? Dice peor mes, dice mejor valor, un promedio también dice. En la hora solar pico. Ay, 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 ay. Un segundito. Peor mes, mejor valor, promedio anual. Ah, ya. Eso vamos a ver ahorita en el... A ver, veremos un caso práctico, de una vez, para no estar estirando. A ver, de Bolivia. Elegiremos una ciudad del sur, digamos, ¿no? De Tarija. A ver, ¿qué ciudad me recomiendan? Pues vamos a la página de la NASA. De Tarija, ¿qué ciudad me recomiendan? Bermejo. Bermejo. Vámonos a Bermejo. Entonces aquí coloco Bermejo, Bolivia. Aquí está. Y ya hemos llegado a Bermejo. Y voy a agarrar esto, ya saben ustedes. Bueno, aquí tengo que colocar en climatología. Agarro este punto y me voy a Bermejo. Y pincho donde él, ¿no? Y ya he obtenido justamente los datos de la latitud y la longitud, ¿no? Está menos 22,73 y menos 64,33. Ya obtengo esto. Ahora el periodo. El periodo que sea, podemos hacerlo por un año, ¿no? Por un año. Del 1 de enero del 2015 y que sea nomás hasta, un segundito, a ver. Creo que para climatología no me permite. Para diario e interanual me permite, pero para climatología no me está permitiendo. Me lo ha bloqueado. Sí, es así. Aquí está habilitado y sí, y en climatología no permite. Ya, entonces va a ser por una suerte de 5 meses, ¿no? El cálculo. Acá lo dejan en ASCII y por si acaso también pueden sacar para Excel el CSV, pero ASCII tiene que estar. Y aquí está la clave, ¿no? Entonces aquí buscamos lo que nos interesa principalmente es este Titlet Solar Panels, ¿no? Acá buscamos a la línea del Ecuador. Aquí este es el primero, Minimum Solar Irradiance Solar Equator, Maximum, y este es el mejor, ¿no? Solar Irradiancia de la línea del Ecuador. Hacemos clic acá entonces. Ese es el principal. A ver, también podemos colocar en horizontal cuando está echado. Ya. Y también la temperatura, ¿no? Vamos entonces acá donde dice temperatura, porque sabemos que, bueno, esto nos va a servir como dato, todavía no lo vamos a usar en el cálculo mismo, pero sabemos que a mayor temperatura, menor producción del panel solar, ¿no? En otras palabras, si es de 100 watts, no va a llegar a los 100, ¿no? Porque la temperatura le afecta. Entonces, pero colocaremos eso, ¿no? A ver, como dato, aquí está, máxima temperatura a los 2 metros, mínima y su promedio. Creo que sí, eso sería lo principal. Recuerden que estamos buscando la hora solar pico, ¿no? Una vez que hemos acabado todo eso, submit, y esperamos un momento, ¿no? Y aquí están los grafiquitos que tanto nos interesan. Aquí, por ejemplo, tengo la radiación difusa mínima. Aquí está lo de los paneles solares, no me permite ver la gráfica.
temperatura a los 2 metros, cómo varía, ¿no? En Bermejo, la temperatura llega casi a 27, a 26.5 creo, grados, es la media. La máxima temperatura en Bermejo, 21 grados. No mínima. Ahora la máxima, 33 grados. ¿No? Entonces, terrible, ¿no? Mucha calor. Pero cuando hace frío también ahí hace frío, miren la temperatura. Bueno, pero eso, a nosotros nos interesa el tema de solar irradiancia en la línea del Ecuador y eso no vota. Lo podemos ver con el ASCII, aprieten acá y se les abre otra paginita, como ya saben. Y ahora sí lo que decía su compañero. ¿Qué dice acá? Hay dos elementos que tenemos que analizar. Peor mes, mejor valor y promedio anual. ¿A qué se refiere eso? Primero esto, peor mes, mejor valor. Entonces, para hallar la hora solar pico, miren, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar no, aquí también puedo rayar. Sí, puedo rayar. Entonces, aquí tengo todos los meses, enero, febrero, etcétera, etcétera. Y ustedes se fijan solamente esta parte, les voy a mostrar, desde este lugar para abajo, porque ahí comienza la inclinación de los paneles solares, hasta este lugar. Este es el lugar que nos interesa. Si se fijan, aquí dice, el primerito es cuando el panel está horizontal, es decir, está echado en el suelo. Y aquí el segundo es latitud menos 15. ¿Cuánto es la latitud? Vamos a ir arriba. Y en algún lugar tiene que decirnos la latitud aquí arriba. Vamos a buscar. Menos 22. 22,73 es. Cierto, aquí dice menos 22,73, gracias. Lo vamos a interpretar solamente como término absoluto, simplemente 22. Y dice aquí que a 22 le quitemos 15, ¿no? De esa manera tendríamos, así con decimales y todo, 22, ¿dónde está? 22.73 menos 15. Eso es 7 grados, 7.73, casi 8 grados, ¿no? Eso es la segunda línea. La segunda dice en la latitud misma, eso quiere decir a los 22 grados. Y la tercera es a los 22 más 15. O sea, con la calculadora tendríamos nuevamente 22,73 más 15. 22.73 más 15. 37,73. ¿No? Entonces, primero sería horizontal, 0 grados, después 7 punto algo, ¿no? Después sería 22, el tercero sería 37.73 y el vertical es 90 grados prácticamente, ¿no? Entonces son 5 ángulos que tenemos. Bueno, eso como referencia, por eso tenemos estas 5 líneas. Luego tenemos que elegir, como dice el texto acá, el peor mes. Entonces, de todos estos meses, ¿cuál es el peor mes donde hubo la peor irradiancia solar? Entonces, por ejemplo, nos vamos a enero y está oscilando entre, bueno, hay uno que es, podemos obviar el vertical porque el vertical prácticamente es 1, 2, 3, 1, es más, nunca vamos a colocar nosotros esa inclinación, ¿no? Porque vemos de entradita que es malo. Entonces, centramos nuestra atención en los 4 primeros datos, donde más o menos están. Entonces, en enero está oscilando entre 4.78 a 5.8. Ese es mejor que febrero, porque febrero es de 4.65 a 5.23. Entonces, ahorita el peor entre los dos es febrero.
Eso lo comparo con marzo. Y así, ¿no? Vamos comparando. Viéndolo de arriba, podemos ver que aquí es 5.23, 5.19, 4.80, 4.21 y 4.08. Por ahora lo que estoy viendo que el peor mes es junio. Vamos a seguir comparando esto. Por ejemplo, con respecto al horizontal, definitivamente el peor mes es junio, porque aquí ha llegado a 4.08. Es el peor de toditos, en junio, 4.08. Luego veo con el siguiente, cuando es 7 grados, y es 4.56 acá, y aún así es el peor de toditos. ¿Lo pueden ver o lo agrando un poquito más? Sí, doctor, ¿podría agrandarlo un poquito más? Está bien, a ver, voy a tratar de hacer eso. Se pasan los numeritos a la otra fila. Tengo una idea. Con este otro. Entonces, y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Se ve mejor? Sí, Sí, doctor. doctor, se ve. Sí, doctor. Ya, estábamos analizando el tema de junio. Aquí estamos en junio. Tenemos que hallar el peor mes de radiación. El primer es horizontal y habíamos visto que a nivel de horizontal, este es el peor. Ahora vemos a 7 grados. A nivel de 7 grados, aquí dice 4.56 y es el peor de toditos estos. Y de este otro lado, también es el peor, ¿no? 4.56. Vamos a 22 grados y este valor de junio es 5.32, que está mejor que mayo y mejor que, entonces, este dato todavía, este datito habría que verlo, no es el peor. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Bueno, aquí le voy a dejar una marquita. Después el siguiente es 5.77, que es el mayor que los otros incluso. ¿No? Es mayor que otros. Y este último ya no lo vamos a ver, hemos dicho, porque es como perturbación nomás cuando está horizontal, vertical. Entonces, no nos está cumpliendo para estos otros dos. En dos cumple y en otros dos no cumple. Pero ya estamos cerca, está entre mayo, junio, julio. Entre estos tres nomás ya hay que discutir estos tres valores. A ver, de estos tres, el peor es mayo, porque aquí dice 5.18. ¿Ve? Y para este otro, 5.46. De aquí no por Doctor, mucho es marzo está mayor. peor. ¿Perdón? Marzo está peor. Vamos viendo, a ver, marzo. No, febrero y enero están. Están bien las radiaciones, aquí está 5 punto algo, 5 punto algo, aquí está en 4, ¿no? Por eso les decía, está entre mayo, junio o julio. Y por lo que estoy viendo, miren, no, julio también podría ser, 4.20 dice acá, y aquí es más que 4.21. No, pero en el segundo mes, parece, todo indica que el menorcito es mayo, fíjense, 4.21. Si no tomamos en cuenta junio, no, olvídense de junio por un momento. Si no existiera junio, entonces tenemos 4.21, que es casi lo mismo que julio. Después tengo 4.60, que es menor que julio. Después tengo 5.18, que es menor que julio. Y 5.46, que es menor que julio. Ya un poquito, pero por 3 está ganando este otro, ¿no? Este otro elemento. Entonces, quizás valdría hacer operaciones algebraicas, incluso eso, pero así, haciendo un análisis, porque podemos sacar medias de cada uno, pero no sé, pero yo
Les voy a decir dos elementos. A ver, primer elemento, entonces hacen ese cálculo aproximado, esa estimación, identifican justamente el peor mes. Y del peor mes, digamos que, según lo que yo estoy viendo ahorita, después de junio, el peor mes, lógicamente, viene a ser mayo. Yo estoy viendo eso. Y de estas adiciones tengo que elegir el mayor. ¿Y cuál es el mayor de estos? El mayor de estos es 5,18, como pueden ver acá. Entonces, este valor es mi hora solar pico para Bermejo. 5,18. De eso trata, estimado, esto que dice acá. Peor mes, mejor valor. ¿No? Entonces, elegimos cuál va a ser el peor mes. Y de todos sus valores, elijo el mejor valor. Y este va a ser la hora solar pico para Bermejo. ¿Está claro? ¿No sería 5,46, doctor? El mejor valor. Uy, ¿qué ha pasado? Estoy grave hoy día. A ver, tienes toda la razón, estimado. El mejor valor no es 5,18, sino es 5,46. Gracias, muchas gracias. La Doctor, hora solar pico. una consulta, doctor. ¿Ya? Eh, ¿Por qué consideramos esos 15 grados? ¿Por qué les sumamos y por qué les restamos los 15 grados? ¿No podría ser otro grado? Otro valor. O sea, voy a regresar a la página de la NASA. Esta es la página de la NASA. O sea, es la NASA que hace esas mediciones en esos valores, en esos ángulos. Eso es para el plano inclinado. No nos da otra opción. Ahora, yo te quisiera decir también, hay que aquí diferir para sistema aislado o para sistema on-grid, que es el interconectado. No, para el sistema aislado es lo que te estaba diciendo. Entonces, la hora solar pico es 5,46 habíamos quedado, ¿no? Que está acá. Pero la pregunta de su compañero es interesante también, porque está acá. Estamos en mayo. Creo que se me ha desfigurado todo. Así que está. Aquí dice 5,46. Es este. Pero eso, el análisis que hemos hecho, estimados, es solamente para determinar la hora solar pico, no para el ángulo. ¿Quieren saber el ángulo exacto? Porque esa es tu pregunta, ¿no ve? En esencia, esa es tu pregunta. Si te fijas, Sí, acá dice optimal angle. Y acá está justamente para junio, es esto, 49. Si te fijas, ¿dónde era la radiación solar óptima que hemos hallado? Para mayo era 5,46. ¿Con cuántos grados es esto? Es con 22, 37 más más o menos. 15. 22 más 37. 15 es igual a 37,73, ¿no? Ah, sí, Ya, sí, exacto, sí. 37,73. Pero aquí dice que el ángulo óptimo para mayo es 43,50. O sea, hay que diferir. Una cosa es hallar el HSP, ¿no ve? Y lo hemos hallado, 5,46, lo más exacto posible. Pero para el ángulo óptimo puedes usar este valor 43,50, pero eso ya escapa del cálculo que estamos haciendo, porque ahorita eso viene en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver el tema de ángulo de inclinación de los paneles, las características de los paneles, de cada componente vamos a analizar las sombras, todas esas cosas. Ahorita solamente estamos viendo el dimensionamiento, es decir, cuántos paneles solares necesito
y cuántas baterías. Hasta ahí es el alcance de la clase de hoy. Pero ya te estoy adelantando algún dato, ¿no? Si te refieres a un ángulo óptimo, como dice aquí, estamos con 43.50. Sin embargo, también te quiero decir un elemento. Hay posiciones y posiciones. Por ejemplo, yo he participado en varias de estas reuniones y hay empresas que trabajan con este dato, lo cargan directamente estos datos. Y otras empresas dicen, no, nosotros respetamos esto, de donde he sacado la hora solar pico. No dan mayor explicación, simplemente ellos dicen, nos da buen resultado, digamos, ¿no? Ese ángulo de inclinación, ¿no? Pero, bueno, pero tampoco es una diferencia muy grande, digamos, ¿no? Va oscilando por ahí. Tampoco queremos ser nosotros tan dogmáticos y decir que la NASA, primero la NASA es un sistema abierto, lo utiliza mucha gente, muchos instaladores lo utilizan, pero el mismo hecho de que existan páginas de pago que nos indican justamente los mismos datos, pero con un mayor grado de exactitud, nos indica claramente que los datos que estamos analizando tienen su margen de error. Por eso nosotros no vamos a decir que el de aquí dice 4.20 y este otro dice 4.21 y no, tiene que ser el de 4.20 siempre. Nosotros con mente amplia vemos que puede haber un margen de error en los datos que nos botan así, por eso nos permitimos, como han visto, yo me he pasado de junio a mayo, porque ya, y no lo he tomado tanto en cuenta julio, porque sé que siempre puede existir ese margen de error y no me pongo tan dogmático en todos los decimales que indica acá, ¿no? Entonces, por eso también, en este caso me parece interesante, porque la diferencia entre el ángulo es 30, digamos 38, ¿no? Para mayo, pero el óptimo es 43, o sea, ya son casi como 5 grados de diferencia, digamos. Y eso es importante, ¿no? Pero eso lo vamos a analizar con más detalle la siguiente. Entonces, esa es la idea, estimados. Definen de todos los meses el peor mes y del peor mes eligen el mayor valor. ¿Existe alguna pregunta más antes de pasar al siguiente segmento? ¿O quieren un pequeño descanso? Ustedes dirán. No, doctor, continuamos. Continuamos ya. Si quieren ir temprano. La otra vez se me pasó la mano. Era tarde. Una consulta, doctor. Doctor, Si me permite, Freddy Hurtado le hablo. Estaba hablando usted de que un mes, en realidad, podríamos sacar un promedio de todo el año para ver cuáles meses en realidad nos podrían generar mayor eficiencia respecto a otros y ver dónde podríamos aplicar de mejor manera, ya sea en ángulos y en la adquisición de la realidad, ¿no? De poder captar mayor energía a través de los paneles, pues también nos puede servir para eso. Yo te voy a Me refiero comentar, a los cálculos. claro, yo te comento lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos a usar un procedimiento estadístico en este lugar y sacamos promedios, etcétera, etcétera, ya estamos alterando los valores. Y eso, cuando hacemos instalaciones off-grid o aisladas, no se recomienda. Pero cuando hacemos para instalaciones on-grid, sí es permisivo. Por eso es la recomendación que se tiene acá. Promedio anual. Eso que dice promedio anual es para los on-grid o los conectados a la red. Si quieres hacer un procedimiento estadístico, etcétera, etcétera, para saber cuál es el mejor, lo que acabas de decir exactamente ahorita, estimado Freddy, pues estás en lo correcto si es para el dimensionamiento de un solar, de una planta solar fotovoltaica conectada a la red. Pero para el tema de sistemas aislados, tienes que referirte a este método que habíamos analizado contigo, ¿no? Tienes que, otra vez, eliges el peor mes y el mejor valor de ese mes. Ese ya es un procedimiento bien normado, ¿no? Y que todo el mundo lo practica de esa manera. La única diferencia que les decía es con el ángulo óptimo, pero eso
no lo he comentado nada más, lo vamos a analizar con lujo de detalle la siguiente clase. Ahorita lo único que nos interesa solamente es determinar el HSP. Claro. ¿Y con el Ya. HSP existe alguna consulta? Para el caso analizado, doctor, ¿cómo lo obtendríamos? Pues es lo que hemos hecho, ¿no? Para el caso analizado hemos agarrado, hemos buscado el peor mes, nos pareció que era junio, después hemos visto que estos dos valores no son los menos siempre, habían sido incluso mayores que otros. Hemos visto que estaba entre mayo, junio, julio, como junio no daba, hemos visto que entre mayo y julio, mayo era el que tenía los peores valores y hemos identificado que este es el peor mes y de este peor mes hemos tomado este valor de 5.46 que había sido el mejor. Entonces, ese es el procedimiento, estimado Freddy. Ya. Gracias, doctor. Bien, entonces, ya se imaginan ustedes, de la misma manera, ¿no? Entonces, para el ejercicio de hoy verán si van a ser de sus domicilios o quizás de una casa de campo que tengan de la casa del abuelito, no sé, o de donde sea, ¿no? Entonces, lo importante es que tiene que ser un lugar donde hayan estado y puedan definir todos los dispositivos que están conectados, ¿no? A la luz, entonces, para que puedan sacar su tabla de consumo diario. Pero bueno, entonces avanzaremos, como dije, dijo su compañera, vamos a continuar. Entonces ahora yo me voy a referir al tema bueno, lo que hemos visto es el método clásico, ¿no? Con en función de esas dos fórmulas que acaban de ver, determinamos la cantidad de paneles solares y después de eso, lógicamente, calculamos la cantidad de baterías y ya está. Ya tengo los dos elementos principales para el tema del dimensionamiento. Lo demás, el tema del inversor, lógicamente tengo que hacer uno de acuerdo al, al arreglo de los paneles solares, etcétera, etcétera. O sea, lo demás va a ser un efecto de estos dos componentes principales.